Entonces, ese sería es lo que llamamos el trabajo virtual, la primera variación del trabajo. Lo mismo hacemos para el concepto de la energía de formación y también vemos que cuando aplicamos una variación del desplazamiento, se genera una variación de la deformación y por lo tanto una variación de la tensión. Por lo tanto, vamos a tener aquí también la energía de formación del sistema y la complementaria. Bueno, eso ya lo vimos. Si consideraríamos deformaciones térmicas, obviamente, si volvemos atrás, cuando veamos la parte térmica podemos visualizar eso. Pero aquí vamos al concepto que habíamos visto, que era el principal, que era el concepto del principio de los trabajos virtuales. Entonces ya tenemos claramente establecido lo que es un trabajo virtual. Por lo tanto, el principio que nos va a permitir plantear estas ecuaciones para poder resolver problemas indeterminados estáticamente o cinemáticamente dice lo siguiente: una estructura elástica, afirmamos que una estructura elástica está en equilibrio bajo un sistema de cargas externas y una distribución de temperatura. Sí, ahí vamos, sí, para cualquier desplazamiento virtual, o sea, nosotros nos damos un desplazamiento virtual contenido de un estado compatible de deformación, o sea, tenemos un estado compatible de deformaciones si aplicamos un desplazamiento virtual. Entonces podemos asegurar que la estructura está en equilibrio si el trabajo virtual es igual a la energía de deformación virtual. Entonces, el principio del trabajo virtual complementario, trabajamos no con la parte del trabajo y el trabajo y la energía de formación virtual, sino trabajamos con la parte superior. Entonces, en todo esto vamos a ver que tenemos la parte superior, que es lo que vamos a llamar el trabajo complementario, y aquí podemos tener cuando hacemos una variación, podemos tener acá el trabajo virtual complementario. Este es el trabajo complementario y esta primera variación sería el trabajo virtual complementario. Esto rápidamente porque no vamos a utilizar mucho más el concepto de lo que es el principio del trabajo virtual, pero el principio del trabajo virtual complementario dice lo siguiente, y al contrario, dice, una estructura elástica está en un estado compatible de deformaciones, al contrario, bajo un sistema de cargas dado y distribución. Si para cualquier tensión o fuerzas virtuales estáticamente posibles, el trabajo virtual complementario es igual a la energía de desplazamiento virtual complementario. Por lo tanto, lo que él dice, si yo parto de una estructura que está en equilibrio y cumplo con que el trabajo virtual es igual al trabajo virtual complementario, entonces el trabajo virtual complementario es igual a la energía de deformación complementaria, entonces podemos indicar que además de estar en equilibrio, esa estructura es compatible. Bueno. A ver, si tenemos preguntas, lo que vimos un poco las clases anteriores, pero lo que quería es indicar acá que aquí está un resumen. Ustedes van a ver, y especialmente si entran en los libros de ingeniería estructural, mecánica, etcétera, van a ver que todos estos principios están basados en dos fundamentales. El que hemos estudiado, que es el teorema es el principio del trabajo virtual, que es este, y el otro sería, para el método de las fuerzas, el principio del trabajo virtual complementario. O sea, este es un principio complementario. Lo que quería con esto, ya que hemos visto a fondo el principio de los trabajos virtuales, del principio del trabajo virtual, es que si conocemos, partiendo de esto, podemos encontrar varios principios
que nos van a permitir lo mismo, nos van a permitir generar ecuaciones adicionales para poder resolver la hiperestaticidad o digamos, cuando una estructura es estáticamente indeterminada o una estructura cinemáticamente indeterminada. Por lo tanto, aquí está, partiendo de este principio, podemos también llegar fácilmente al principio del valor estacionario de la energía potencial o principio de la mínima energía potencial. Estamos en el teorema de Castigliano parte 1, que esta sí ustedes han aplicado anteriormente. Tenemos el teorema de la mínima energía de deformación y tenemos el teorema del desplazamiento unitario. Todos estos principios nos llevan a lo mismo. La diferencia está en que el más aplicado, el que más vamos a utilizar, es el principio de trabajo virtual. Y conociendo este principio podemos demostrar cualquier de estos otros teoremas que ustedes van a encontrar en varios libros. Entonces, a ver, antes de digamos, pasar de este teorema del principio de los trabajos, ya conociendo este principio, podemos fácilmente demostrar el teorema de Castigliano que vamos a hacer a continuación, pero antes de eso quiero ver si hay algunas preguntas acá o si no. A ver, señor Andrés Gutiérrez, fui muy rápido porque esto ya lo hemos visto, pero no sé si está claro. Sí, Inge, está claro, Inge. Solo quería preguntarle acerca del trabajo virtual complementario, Inge. ¿A qué se refiere, ingeniero, ese trabajo? Muy bien, me parece bien. Usted sabe que todo lo que vimos hasta ahora, vimos que hay lo que vimos, lo que ustedes vieron en IPER 1 es el método de las fuerzas, y en IPER 2 el método de los desplazamientos, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos el principio del trabajo virtual, está orientado a el método de los desplazamientos. Nos va a permitir resolver el método de los desplazamientos, las ecuaciones adicionales. Y entonces, usted se fija acá, me parece bien la pregunta, que la diferencia está, aquí tenemos, que este es el trabajo virtual, ¿verdad? Este rectángulo que vemos acá es el trabajo virtual, es la variación de primera orden del trabajo. Pero la energía potencial, a rigor, es P por U. Y por lo tanto, aquí tenemos el trabajo y tenemos el trabajo complementario. Normalmente, esta otra parte, que es al rectángulo P por U, es lo que llamamos el trabajo complementario y aquí se lo pone con un asterisco. Entonces, cuando trabajemos con el trabajo real, o sea, no el complementario, sino el real, vamos a ir al método de los desplazamientos. Si trabajamos con el trabajo complementario, vamos a ir al método de las fuerzas. Entonces, lo mismo, hacemos lo mismo. Acá damos un desplazamiento unitario y entonces acá usted se fija, si podemos ver, este es la variación de primera orden del trabajo y esta es la segunda variación del trabajo. Si consideramos ahora aquí el trabajo complementario, esta sería la primera variación del trabajo complementario y esta sería la segunda variación del trabajo complementario. Vamos a ver. Obviamente que cuando la estructura es no lineal, en otras palabras, cuando la estructura es lineal, el trabajo complementario es igual al trabajo. Sin embargo, cuando la estructura no es lineal, como vemos acá, cuando la relación carga-desplazamiento no tiene una forma lineal, entonces ahí sí el trabajo complementario no es igual al trabajo real. Está claro, ¿verdad? Porque solamente en las estructuras lineales el trabajo complementario es igual al trabajo definitivamente real. Lo mismo pasa con la energía de deformación. Igual la energía de deformación vemos acá, la complementaria. Y por lo tanto,
el trabajo virtual complementario, por lo tanto, ya habla de el trabajo el trabajo complementario y con la energía de deformación complementaria, ¿verdad? Por lo tanto, ahí lo que dice es que aquí indicamos que el teorema está basado en que la primera variación de la energía de deformación es igual a la primera variación del trabajo. Aseguramos que la estructura está en equilibrio, partiendo de una condición compatible. En este caso, vamos a ver que partiendo de una estructura en equilibrio, podemos partir de una estructura en equilibrio que no sea compatible, justamente podría ser aquella que vimos que ya entró en colapso, ¿verdad? Donde usted tiene un punto de inflexión, pero la estructura sigue estando en equilibrio, porque hay alguna unión todavía que la mantiene en equilibrio, pero ya no es compatible. Entonces, lo que hacemos acá, aquí partimos de una estructura elástica bajo un sistema de cargas dado y podemos asegurar que esta estructura es compatible si, partiendo de una estructura en equilibrio, la primera variación del trabajo complementario es igual a la primera variación de la energía de deformación complementaria. Entonces sí podemos asegurar que la estructura es compatible. Entonces son complementarios, ¿eh? Aquí yo parto de que la estructura, aquí parto de una estructura compatible y demuestro que si esto se cumple, está en equilibrio. Aquí parto de una estructura compatible, aquí yo parto de una estructura en equilibrio y demuestro, si esto es verdad, que esa estructura es compatible. Además de estar en equilibrio, es compatible. A ver, no sé si el señor Andrés tiene un poquito más claro. Sí, Inge, ya quedó claro, Inge. A ver, señora Paz, a ver qué dudas tenemos. Ingeniero, hasta el momento está claro, ingeniero. Señor Bebeto Tinta. Está, sí, se entiende. Ya. Campos, Cristian. Y está claro hasta aquí. Ya. Bien. Uno más, esperemos. A ver, señor Daniel Casas, a ver, dudas. Está claro por ahora. ¿Está claro? Inge, Sí. disculpe una pregunta. ¿Se me escucha bien, Inge? Sí, sí, Buenas tardes. lo escucho perfectamente. En un inicio dijo que se divide en dos grandes grupos, entonces el teorema energético, entonces esto sería el trabajo virtual y el trabajo virtual complementario, ¿verdad, ingeniero? Así es, correcto, aquí está. Este es el resumen. Inge, en el trabajo virtual solo se va a presentar deformaciones lineales, ¿verdad? Y en el trabajo virtual complementario, aparte de las lineales, se puede presentar las de segundo orden, ¿verdad? ¿No? En ambos casos, sí, en ambos casos, se da exactamente lo mismo. A ver, veamos en este. En este caso, aquí usted ve que se presenta la primera variación de un trabajo virtual y la segunda variación. ¿Sí? Si nos vamos al trabajo, lo que está en blanco ahora, al potencial, que es P por U, si nos vamos al total, usted va a ver que aquí está el trabajo virtual, no, perdón, está el trabajo complementario, y aquí está la primera variación del trabajo complementario. Y esta es la segunda variación del trabajo complementario. Se ve en el cursor, ¿verdad? Se ve el cursor. Sí, ingeniero. Entonces acá tiene lo mismo, tiene la primera variación y la segunda variación, solo que está trabajando con la parte superior, ya no con la parte del trabajo y la primera versión, sino con la parte del trabajo complementario y la variación del trabajo complementario. Si la estructura es no lineal, sigo teniendo lo mismo. Yo tengo acá el trabajo complementario, aquí yo tengo la primera variación del trabajo y obviamente esta sería la segunda variación del trabajo donde tenemos ya un poco, a ver, esto no me está gustando. Sí,
podríamos tener aquí si tengo esto acá, acá debería ser básicamente lo que vimos en la clase anterior, cuando yo tengo un trabajo y hago una variación lineal, obviamente que voy a tener un rectángulo, solo que aquí está mal graficado, el rectángulo debería venir hasta acá, y tengo este elemento que es el de la segunda variación, que sería esto. Aquí está, el dibujo está equivocado, lamentablemente, nuevamente. Esto debe ser cuando es con temperatura. Pero aquí usted va a ver que si usted trabaja con el trabajo complementario, este es diferente al trabajo de la estructura real, que es hasta acá, digamos. Y igual va a tener, lo podemos graficar de nuevo, pero no lo veo tan importante porque normalmente tenemos poco tiempo y vamos a trabajar con el trabajo virtual. Pero sí, quiero que esté claro que lo que vimos acá es que los dos tienen la primera variación y las variaciones de superior. Los dos trabajos. Bien. A ver, no sé si todavía hay alguien que tenga alguna pregunta, pero sí están los dos grandes grupos. Lo que pasa es que vamos a hacer más hincapié en el principio del trabajo virtual complementario porque vamos a utilizar el método de los desplazamientos. Pero no hay que dejar de lado el método de las fuerzas, que sí en algunos casos se utiliza especialmente cuando son elementos que llaman elementos híbridos. Se utilizan ambos sistemas. Pero normalmente vamos a hacer hincapié en este principio de los trabajos virtuales complementarios. A ver, señor Chami, Diego, ¿está más o menos o no? Porque podríamos repasar, pero tenemos muchos temas todavía por revisar. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Entonces ahora vamos a ver si realmente está claro y vamos a aplicar y vamos a demostrar el teorema de Castigliano, conociendo, supongamos esto. Quiero que prestemos atención si el dibujo es claro o no es claro. Bien, supongamos que tiene una estructura, aquí por simplicidad vamos a decir que esta es una estructura bidimensional. O sea, es una obra de arte que está sometida a un sistema de cargas, que esa es la forma que le damos a esta estructura. Y obviamente la estructura bajo ese sistema de cargas, que podemos tener varias cargas, aquí hemos puesto una, pero podríamos tener varias cargas, y de pronto mejor si lo vemos esto en el tablero. Entonces, para eso voy a pasar a llegar a eso. Para eso no me queda más que ir donde tengo el tablero. Entonces, un momentito, solamente para mientras traslado el computador. Ahí estamos con la pizarra ya.
Y aquí vamos a dibujar eso mismo que estamos viendo. Entonces, el principio de los trabajos virtuales dice que la primera variación de la energía de deformación es igual a la primera variación de, aquí vamos a poner mejor para ver trabajo primero, la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de energía de deformación. Entonces la estructura está en equilibrio partiendo de una estructura compatible. Entonces ahora el ejemplo que para ver el teorema de Castigliano, para que lo tratemos de entender, es que si yo tengo una estructura cualquiera, ya sea una obra de arte, un interés, y aquí podemos tener un hueco inclusive, y nos vamos a poner unos apoyos acá, vamos a poner dos apoyos, y vamos a aplicar varias cargas. Aquí vamos a poner la P1, aquí vamos a poner la P2, aquí una P3, y aquí una, por decir, una PI. Pueden tener varias cargas y aquí vamos a una PI cualquiera. Entonces, obviamente, bajo este sistema de cargas, pues tenemos puntos de apoyo, es una estructura con un determinado espesor pequeño, es una estructura plana, es una obra, un muro de un artista cualquiera, pero tiene que tener cargas, ¿no? Y aquí está apoyado a una pared o tiene unos dos puntos de apoyo. Obviamente esta estructura se va a deformar y esta estructura se va a deformar, pero se va a deformar pasando por los puntos de apoyo. Entonces vamos a poner punteada una forma que se pueda deformar esta estructura. Entonces puede ser que esta forma, que esta estructura se deforma, puede ser así. Lo estoy inventando, ¿verdad? La forma de que pueda deformarse esta estructura. Aquí hemos exagerado un poco con esto. Esto que viene acá nomás. Pasa por este punto de apoyo y veamos que esto vaya así. Ya. Esto es lo que se ha deformado. Entonces, lo que queremos nosotros es demostrar el teorema de Castigliano, que es encontrar la relación de esta carga, de una carga cualquiera, vamos a ver en este caso, vamos a llamar el desplazamiento de esta, en el lugar de la aplicación de la carga, le vamos a llamar el desplazamiento I. Y obviamente aquí vamos a tener todos los desplazamientos de las cargas, que esto va a ser desplazamiento 3, aquí va a ser el 2, y aquí va a ser el 1. Y ahí tenemos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? No hay, está claro, ¿verdad? Ahí tenemos, hemos aplicado carga y ya estamos viendo los desplazamientos que se generan bajo la aplicación de estas cargas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para aplicar este principio? Vamos a decir que voy a dar un desplazamiento
virtual. Ya hemos visto que el desplazamiento virtual es cualquiera que se nos ocurra, que tiene que ser pequeño y que tiene que cumplir con las condiciones de borde. Entonces, me voy a dar, como es desplazamiento virtual, puede ser el que yo quiera, ¿verdad? Por lo tanto, voy a hacer la condición. Primero, tiene que pasar el desplazamiento virtual por los puntos de apoyo. Y después puede ser cualquiera. Entonces, voy a hacer que ese desplazamiento virtual se vaya generando un desplazamiento virtual. Y aquí, este desplazamiento virtual, voy a obligar que pase justamente por donde se está desplazando el 1. Voy a seguir acá. Y este desplazamiento virtual que me voy a dar, voy a hacer que pase también por el punto U2. De la misma forma voy a seguir con este desplazamiento virtual y voy a hacer que pase por el U3. Y acá, ¿verdad? Voy a seguir con esto. Pero acá sí que voy a hacer que pase por un desplazamiento. Aquí voy a tener una variación del desplazamiento virtual. Ahí me voy a dar un desplazamiento virtual discreto que va a ser delta U1, delta UI, perdón. Y obviamente aquí vamos a seguir que este desplazamiento virtual cumpla con la condición de borde y acá todo lo que ustedes quieran. No sé si están claras las tres, estas tres deformadas. A ver, señor, señor Fabio, ¿está bien? Señor Fabio Gutiérrez, ¿está ahí? Sí, sí, está claro. ¿Está claro? Ya. Ahora aplicaremos el concepto. A ver, señor Freddy Quispe. Sí, ingeniero, está claro. Bien. Ahora bien, fíjense. Hemos hecho como es un desplazamiento virtual, puedo pasar por donde quiera. Por lo tanto, yo he hecho que aquí que tenga el desplazamiento virtual y en todos los otros puntos sean iguales a 0. Por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo, la primera variación del trabajo, ¿qué es la primera variación del trabajo? Es igual a las cargas por los desplazamientos virtuales, ¿verdad? Es el trabajo. Entonces, este trabajo es el P1 acá, el P1 va a estar multiplicado por 0, porque aquí no hay un desplazamiento virtual. Acá no me estoy dando un desplazamiento virtual en ese punto. Entonces voy a tener aquí más P2 por 0, más P3 por 0, igual, porque aquí, pero sin embargo aquí sí ya me doy un desplazamiento virtual. Por lo tanto, aquí sí ya voy a tener PI por delta UI. Por lo tanto, el trabajo virtual que tenemos acá, este trabajo virtual, bajo este desplazamiento virtual que me he dado, me da un trabajo virtual que es igual a PI por delta UI. Bien, ahora aplicamos acá este concepto acá. Si aplico este concepto acá, entonces, al decir que la variación del trabajo es igual a la variación de la energía de formación, entonces yo puedo reemplazar en esta ecuación decir que la variación de la energía de formación es igual a PI por delta UI. Ahora bien, entonces podemos decir acá, llevando al otro lado, que la fuerza PI es la variación de la energía de formación I respecto a la variación
del desplazamiento UI. Bien, y acá podemos decir que estas variaciones son muy pequeñas y por lo tanto cada vez que hagamos esta variación más pequeña aún, vamos a entrar entonces al tema del infinitésimo, ¿verdad? Entonces, en el límite, cuando delta U tiende a cero, esto se va a volver igual a que la derivada de la energía de deformación respecto al desplazamiento UI sea igual a la carga PI. Entonces, si tengo calculada la energía de deformación, si tengo calculada la energía de deformación, la variación de esta energía de deformación respecto a un desplazamiento I, me va a dar la fuerza en esa dirección. Yo creo que sí lo han aplicado esto. Si no han aplicado esto, ustedes han aplicado en hiper. Estos se han utilizado así en hiper 2, que han hecho el método de desplazamiento. De la misma forma que hemos hecho acá, también se llega a que el teorema de Castigliano, este es el teorema de Castigliano 1, y el teorema de Castigliano, si quieren, el 2 en el método de las fuerzas, sería al contrario. Sería que yo puedo encontrar el desplazamiento 1 en UI, digamos, desplazamiento en una dirección cualquiera, haciendo la derivada de la energía de deformación respecto a la fuerza PI. Ese sería lo que ustedes han utilizado. Y por lo tanto, ¿por qué digo que han utilizado? Porque si yo me acuerdo que ustedes calculaban, cuando hacían la integral de U, qué sé yo, cuando hacían una energía de formación multiplicando, ¿cómo era? Se hacía la integral de n barra, ¿verdad? Cuando hacían el efecto normal, cuando se hacía la integral de n, ustedes calculaban n barra, n por n barra, y esto no es nada más que la energía de formación. Entonces ustedes derivaban esta energía de formación respecto a un desplazamiento y eso nos daba acá respecto a la fuerza nos daba el desplazamiento. Y si hacíamos esto igual a cero, teníamos una ecuación que nos permitía resolver la hiperestaticidad. Bueno, pero esto solamente para ligarlos un poco a lo que ustedes hacían en hiper 1 y hiper 2. Por lo tanto, lo que yo tengo claro es que ustedes, me parece que sí han aplicado en hiper 1 este principio del trabajo virtual complementario. A ver, no sé si la demostración quedó más o menos clara o no está clara. A ver, vamos a seguir. Señor Alcázar, a ver. Parece que tiene algún problema. ¿No tiene audio, señor Alcázar? Inge, hola. Ahora Sí, sí. sí, Inge, se entiende hasta acá. A ver, señor Martín Quispe. Sí, ingeniero, se está entendiendo. Seguro, señor Gaspar. Sí. Disculpe, primero relacionamos el delta del trabajo que va a ser igual a la P por el desplazamiento que ocurre en ese punto del P, que los otros P van a ser cero, ¿verdad? Sí, siempre lo que hemos visto gráficamente, que el trabajo virtual es siempre la fuerza P por un desplazamiento virtual, ¿verdad? Sí, genial. ¿Sí? Entonces, aquí usted tiene varias cargas. Entonces, el desplazamiento virtual que nos hemos dado hacemos que en todos los puntos menos en el PI pase y sea cero el desplazamiento virtual. Sea igual al desplazamiento de la pieza en ese punto. A excepción de uno, que es el desplazamiento virtual
en el punto PI, como está acá. Ya se fíjese, acá es esta fuerza por el desplazamiento virtual, pero yo he hecho que el desplazamiento virtual acá sea cero, o sea que coincida con el desplazamiento de la pieza, por lo tanto es P1 por 0. Igual, en P2 he hecho que coincida, porque es virtual, es lo único que tiene es el tren muy pequeño y cumple con las condiciones de Bohr. Entonces he hecho lo mismo, a excepción de donde está el PI, ahí sí me da un desplazamiento virtual que lo llamo delta UI. Entonces la suma de todos estos desplazamientos me va a dar el trabajo virtual. Y en este caso va a ser igual a PI por delta UI. ¿Sí? Para este ejemplo. Entonces lo que hago, ahora aplico este concepto y reemplazo la variación de trabajo por la variación de energía de formación. Porque si la estructura está en equilibrio, se cumple esto. Y por lo tanto reemplazo esto y encuentro acá que puedo encontrar la fuerza si tengo la energía de formación y esa energía de formación la derivo respecto al desplazamiento en esa dirección, me va a dar la fuerza en esa dirección. A ver, no sé ahora si a ver, seguiremos con su pregunta, señor. ¿Quién me preguntó? Gasparí. Gaspar. O no todavía, a ver, señor Gaspar, para que lo tengamos más. Ya está claro, no le entendía que se relacionaba con la energía de deformación y ya se relaciona, entonces ya le entendí. Ok. Señor Espinosa. Muchas gracias. Sí, se ha entendido, ingeniero. Señor Cruz. Está claro, ingeniero. Señor Tarquino. Está claro, ingeniero. Ya. Aguilar. Está claro, ingeniero. Ya. Halcón, está ahí, ¿no? ¿Cómo es, señor Halcón? Usted lo tiene que tener clarísimo. Ya. Señor Durán. Se entiende, Inge. Ok, bien. Bueno, ahora tenemos todas las herramientas. Bueno, aquí hay otra demostración, pero no tiene sentido que demostremos todos los teoremas energéticos partiendo de... No, bueno, aquí ya no creo que en estos apuntes quiero ver si hay alguna cosa que nos pueda ser de utilidad y si no ya pasamos nomás a... no. Aquí también está lo mismo. A ver, vamos a ver. Sí, paso. Y aquí está, puede ser. No, pero esto ya esto vimos, ¿no? Ya esto de resortes. Lo que pasa es que aquí la matriz de rigidez es muy sencilla, pero sí vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho hasta ahora. Que son que, bueno, aquí vamos y comenzaremos ya a ver el tema de fondo. Entonces, ahora vamos a ver un poco las etapas que tenemos que seguir para poder resolver una estructura. Entonces, a ver, para que vayamos recordando, señor Apasa, ¿cuáles son las etapas fundamentales que tenemos al resolver una estructura por el método de los elementos finitos? Ingeniero, era idealizar la estructura. ¿Ya? Aquí es simplemente el medio continuo lo reemplazamos por un conjunto de elementos discretos, ¿no? De tamaño discreto. Ya no son... bueno, un conjunto de elementos discretos. Sí. Después... era estudiar el elemento, cada elemento por separado. Ya. El estudiar cada elemento por separado, que vamos a ver, tiene una componente importante, que es que quiero encontrar la relación que va a haber entre las fuerzas de extremo de cada elemento y los desplazamientos de extremo de cada elemento. En otras palabras, si nosotros retiramos un elemento
de la estructura que está llegando a dos nudos. Al retirarse el elemento, va a haber unas fuerzas que hay en el elemento, en el extremo del elemento. Y también van a haber unos desplazamientos en el extremo del elemento. Entonces, la matriz de rigidez del elemento es el que me va a relacionar estas fuerzas en el extremo del elemento con la fuerza interna, que es la matriz de rigidez multiplicada por el desplazamiento en los extremos. Por lo tanto, si podemos encontrar esta matriz de rigidez, entonces sí podemos tener, ya hemos estudiado cada elemento. En otras palabras, conocer el comportamiento de cada elemento es conocer la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Por lo tanto, aquí la parte importante que vamos a ver es que tenemos que tener la forma de calcular la matriz de rigidez de cualquier tipo de elemento, ya sea un elemento unidimensional, que son los elementos de cercha, un elemento de pórtico, un elemento de, qué sé yo, de torsión. Pasamos a elementos bidimensionales, donde tenemos estado plano de tensiones, con para el cálculo de muros. Después podemos pasar ya a placas, ¿no es cierto?, donde la carga ya es perpendicular al plano, ya tenemos los conceptos de flexión. Y bueno, eso ya hemos visto, vamos a ver ahora eso en detalle. Entonces, nosotros ahora en este momento, si queremos analizar tridimensionalmente, podemos usar un tetraedro y ahorita plantear, dividir en un conjunto de tetraedros la estructura y calcular la matriz de rigidez de todos los, de un tetraedro, ¿no es cierto?, en forma tridimensional. Y con ese elemento podemos calcular cualquier estructura tridimensional. Pero habíamos dicho que eso generaría muchísimos millones y millones de ecuaciones. Por lo tanto, la idea que tenemos siempre es, vamos a dividir en un conjunto de elementos y cada uno de esos elementos lo vamos a tratar de simplificar a problemas, a que sea un elemento unidimensional o que sea un elemento bidimensional. Conceptualizando que toda estructura debería dividirse en un conjunto de elementos tridimensionales, porque toda estructura es tridimensional. Usted una viga, es una viga que tiene 3 dimensiones. Es un elemento que tiene 3 dimensiones. Lo que pasa es que uno de los aspectos más importantes que hemos visto en la teoría de la elasticidad es aprender a simplificar problemas tridimensionales de una viga. Por ejemplo, cuando dos dimensiones son muy pequeñas respecto a la otra, podemos analizar con una barra, aprendemos a simplificar. Si tenemos cargas perpendiculares al eje, tenemos el concepto de flexión en una dimensión. Y si ya nos vamos a 2 dimensiones, insisto, ya tenemos el problema de muros, porque ya tenemos 2 dimensiones. Entonces ahí también vamos a tener el problema de un estado tenso deformacional de un muro, si la carga está contenida en el plano del muro. Si la carga es perpendicular a esta, tenemos placas. Y ahí tenemos que ver la flexión en 2 direcciones. Y bueno, y eso vamos a aprender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que aprender con esto que hemos estudiado hasta la fecha, podemos ya tener condiciones de calcular la matriz de rigidez de cualquier tipo de elemento. No hemos hecho todavía tridimensional, pero el elemento tridimensional es bastante sencillo. Entonces, lo que se ha hecho hace muchos años, se han hecho tesis para placas, tesis para muros, ¿no?, para programas que hacían su tesis con elementos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Inclusive mi socio, Gonzalo Vargas, hizo con elementos isoparamétricos tridimensionales. Bueno, hay un montón de tesis en la universidad donde se hicieron toda esta lógica para encontrar la lógica de cómo calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Ahora bien,
¿Cuál es el objetivo que estamos buscando con esto? Que ustedes aprendan a cómo se llega a resolver el tema de una estructura. O sea, cómo resuelven la mayoría de los paquetes, como decir, todos los paquetes. Cómo resuelven las estructuras. Entonces, esa es la idea, exactamente como estamos planteando. La única diferencia es que con la investigación se tratan especialmente en los elementos bidimensionales, si es mejor un elemento de placa rectangular, trapezial, o si es mejor un elemento de placa triangular, ¿no es cierto? ¿Cuántos grados de libertad en el extremo voy a considerar? Entonces, se ha hecho una investigación para ver cuáles son dividir el medio continuo en un conjunto de elementos, pero cuáles son la mejor forma de estos elementos para que converjan hacia la solución exacta con el menor número de incógnitas, con el menor número de grados de libertad. Entonces, en eso se ha ido estudiando todos estos años. Buscar los paquetes, obviamente, tienen los elementos que utilizan son los elementos que convergen más rápidamente a la solución exacta. En los casos de placas, en los casos de estado plano de tensiones, en los temas de cáscaras, ¿no? Y algunos elementos a veces mal acondicionan, especialmente cuando tenemos cáscaras con curvaturas, doble curvatura, y algunas doble curvaturas son muy bruscas, entonces hay que tener cuidado para que no se mal acondicione la matriz. Pero todos los paquetes que ustedes van a utilizar son exactamente hechos de esta forma y tienen todos los elementos que usted quiera. Generalmente la mayor parte utiliza el elemento shell, que es un elemento de cáscara. El elemento de cáscara, si lo hago plano, pues me sirve para hacer un elemento de placa, ¿verdad? Y si las cargas están en el mismo plano, me sirve para estar en un estado plano de tensiones. En otras palabras, un elemento de cáscara no es nada más que la combinación de un estado plano de tensiones con un concepto de flexión, con un concepto de placa. Si juntamos este estado de membrana con el estado de placa, de flexión, vamos a tener las cáscaras. Si solo utilizamos estado de membrana, donde no hay flexión, es el estado plano de tensiones. Al hacer este elemento shell, que es un elemento de placa, de cáscara, entonces puede representar tanto estado plano de tensiones como flexión. La flexión en placas, etc. Bueno, todos tienen elementos unidimensionales, tienen varios tipos de elementos, y entonces lo que simplemente se hace es, si yo quiero usar este elemento para representar determinada estructura, y la vamos a representar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el programa? Lo que ustedes van a hacer un programa van a estudiar un elemento, ¿verdad? Por lo tanto, el que va a estudiar cerchas va a ser solo elemento de cercha. El que va a estudiar pórtico, solo elemento de pórtico plano. Pero si pudiéramos que alguien haga estado plano de tensiones, entonces puede ser un muro con vigas, o si no, hacemos un muro con cables, etc. Entonces va a depender del número de elementos que comenzamos a plantear en nuestro programa. Y los programas comerciales obviamente tienen todos los elementos necesarios para representar adecuadamente cualquier tipo de estructura. Bien, como sea el señor Apaza, entonces tenemos el cálculo de la matriz de rigidez. Y después, a ver, señor Andrés Gutiérrez, una vez que ya, ahora aquí el resto del curso vamos a estar básicamente aprendiendo a cómo calcular las matrices de rigidez, poniendo todo lo que hemos estudiado. Pero una vez que ya he conseguido eso, ¿cuál sería la próxima etapa, señor Gutiérrez? Ingeniero, hay que ensamblar, ingeniero, la matriz de rigidez. Una vez que ya hemos dividido, ya sabemos cómo trabaja cada elemento, ahora tenemos que unirlos, ¿verdad? Y esas las unimos a través de qué condiciones, señor Gutiérrez.
A las Andrés. condiciones de borde, ingeniero. No. Las condiciones de la unión en los nodos, ingeniero. Ah, eso sí, pero ¿qué condiciones en las uniones de los mundos? Que cumplen ver. el mismo desplazamiento y la Eso es, aplicación de la carga. eso es compatibilidad. Que el desplazamiento sea el mismo es un concepto de compatibilidad, ¿verdad? Está bien. O sea que obviamente el desplazamiento de los elementos que llegan al mismo nudo tiene que ser el mismo que el desplazamiento del nudo. Esa es compatibilidad de desplazamientos. Y la otra de cargas, ¿qué sería? Hay interferencia ahí. A ver, señor Bebeto Tinta, ¿cuál sería la otra condición para ensamblar? Señor Bebeto Tinta, ¿no está ahí? A ver, señor Diego Chanday, ¿cuál sería la otra condición para ensamblar? Las condiciones de borde, ingeniero. No, ¿cómo vas a ensamblar con condiciones de borde? A ver, señor Patricio Condori. Inge, haciendo un equilibrio de fuerzas. Eso. ¿Está bien, señor Gutiérrez? Todas las fuerzas que concurren al nudo, más las cargas aplicadas en el nudo, tienen que estar en equilibrio. Y todos los elementos que concurren a un nudo, en sus extremos, tienen que tener el mismo desplazamiento que el desplazamiento del nudo, porque si no, no habría continuidad. Y a eso llamamos compatibilidad de desplazamientos. Entonces, el ensamble se lo realiza haciendo el equilibrio de fuerzas en los nudos y la compatibilidad de desplazamientos. Y después, ¿qué hacemos? Después de esto, ¿cuál sería la otra? ¿Qué hacemos después, señor Durán? Después que hemos hecho el ensamble. ¿Está ahí, señor Durán, o no? Sí, Inge, pero estoy pensando qué paso es el siguiente. Ya, es que cuando usted ensambla, señor Durán, ¿qué tiene? Ya tiene el sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál sistema Sí, de sí. ecuaciones? Que tiene el sistema de ecuaciones de las cargas aplicadas, que es el trabajo externo, digo, no trabajo externo, son todas las cargas aplicadas, son iguales a las cargas internas, y las cargas internas son la matriz de Riemann por los desplazamientos. Entonces, ¿cuál sería la próxima etapa? Vamos. ¿Qué pasa con ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones es linealmente dependiente. Entonces, para que no sea linealmente dependiente y podamos resolver qué es necesario, señor Durán. Ajá. Aplicar las condiciones de borde. Vuelvo a repetir, señor Durán, si yo planteo un sistema de ecuaciones de un edificio y no planteo las condiciones de borde, ese edificio se va a ir al espacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la próxima etapa es las condiciones de borde. Y las condiciones de borde es simplemente saber introducir, vamos a volver a repetir lo que ya hemos hecho, que tienen que hacer en su programa, y una vez que hemos hecho estas condiciones de borde, entonces sí ya podemos, la próxima etapa sería resolver el sistema de ecuaciones, porque ahora ya no es linealmente independiente. Resolviendo el sistema de ecuaciones que tengo los desplazamientos en todos los nudos de la estructura. Y bueno, y conociendo los desplazamientos en los nudos de la estructura, ya puedo calcular la función desplazamiento, la función prueba desplazamiento con la cual hemos comenzado, y por lo tanto puedo calcular la función
los desplazamientos en cada punto del elemento y por lo tanto en cada punto de la estructura. Y si tengo los desplazamientos, puedo entonces calcular las deformaciones en cada punto. Y si tengo las deformaciones, puedo calcular las tensiones. Eso es un poco lo que llamamos el análisis complementario. Es eso. Por lo tanto, aquí vamos a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque el ensamble, vamos a ver que es relativamente sencillo, es un algoritmo donde simplemente hacemos la condición de equilibrio y compatibilidad. La aplicación de las condiciones de borde es un tema sencillo que lo han hecho y vamos a ver cómo lo hacemos, pero es un tema relativamente sencillo. Y después resolver el sistema de ecuaciones, bueno, ustedes ya no sé qué método utilizan, pero es para aplicar cualquier método. El que más se utiliza es Gauss-Jordan para resolver el sistema de ecuaciones y ahí resolvemos. Por lo tanto, donde vamos a invertir ahora un montón de tiempo y varias clases es en calcular la matriz de rigidez de cada elemento. A ver, vamos a ir a ver, señor Alcón. Entonces, ¿cuál sería lo primero para poder calcular la matriz de rigidez en forma general? No, las variables ya sabemos, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de las variables? Ya dije, no, tampoco. A ver, lo que ya dijimos acá es que para resolver la estructura, hago la idealización estructural, calculo la matriz de rigidez, ensamblo, aplico las condiciones del borde, resuelvo el sistema y ya hago el análisis complementario. Dijimos ahora que la etapa fundamental es calcular la matriz de rigidez de cualquier elemento en forma general. No se olviden que hemos calculado la matriz de rigidez de un elemento de Selchak, que es muy sencillo. Pero ahora tenemos que aprender a calcular la matriz de rigidez de cualquier tipo de elemento. Y para eso vamos a aplicar, obviamente, el principio de los trabajos virtuales. Pero, ¿cuál sería lo primero que tenemos que definir para poder calcular la matriz de rigidez? Vamos a ver si me pasa. ¿Qué dice usted? Estoy pensando, ingeniero. ¡Wow! ¿Qué va a pensar, señor Alcázar? Señor Quispe. Martín. Silencio en las filas. ¿Qué ha pasado? Señor Aguilar, ¿tiene idea de cuál sería el primer paso que tenemos que hacer para calcular la matriz de rigidez? Estudiar el elemento sería, ingeniero. ¿Cómo? Estudiar el elemento y idealizar Sí, las en eso estamos. ecuaciones. Pero ¿cuál es la primera etapa para estudiar un elemento? Esa es la pregunta del millón. Señor Cristian Campos. Hay que conocer tal vez la forma en la que se deforma el elemento. ¿Y cómo voy a conocer la forma en que se deforma un elemento? Haciendo suposiciones de cómo se deforma un cierto elemento como tal. Si conocemos Search, ya sabemos que se va a desplazar en los nodos, no tanto el elemento como tal. Pero ahí, así de forma general, ¿por qué es la matriz de rigidez? Encontrar la relación de las fuerzas internas con las fuerzas externas, que son las fuerzas en el elemento. A ver, ¿quién me puede decir algo? A ver, ¿para qué hemos estudiado los métodos numéricos? ¿Y para qué hemos estudiado? ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, tenemos que aplicar todas las teorías de la elasticidad, ¿verdad? Un elemento, a ver, quiero que nos entendamos. Hemos estudiado la teoría de la elasticidad partiendo de un elemento infinitesimal, ¿verdad? Delta de x, de y, de z, ¿verdad?
Eso nos lleva a una ecuación diferencial que gobierna el problema. Siempre lo mismo, pero eso vamos a repetir por esa ecuación diferencial que gobierna el problema, en el caso de estructuras. ¿Cómo llegamos a esta ecuación diferencial que gobierna el problema? A ver, señor Fabio Gutiérrez. ¿Cómo? No lo escuché. Señor Fabio, ¿cómo es? ¿Cómo llego? ¿Está ahí? Estoy aquí. Entonces, ¿cómo llego, señor Gutiérrez? Vamos. O sea, quiero que ahora liguemos todo lo que hemos hecho. Hemos estudiado teoría de la ciudad, hemos estudiado métodos numéricos. Entonces, en un elemento, ¿qué tenemos que aprender ahora? Ya no aplicar las ecuaciones de las relaciones de la teoría de la elasticidad, ya las vamos a aplicar no a un punto, sino vamos a dividir la estructura en elementos. Por lo tanto, al estudiar el elemento, si el elemento está compuesto por una serie de puntos, y por lo tanto vamos a estudiar ahora el elemento. Y por lo tanto, si planteamos en cualquier punto, debería cumplir con estas relaciones de la teoría de la elasticidad. Pero para poder aplicar la teoría de la elasticidad, para poder aplicar esta ecuación diferencial que gobierna el problema, que ya hemos llegado por el método de desplazamientos a plantear la ecuación diferencial que gobierna el problema. Pero ¿cuál es el dilema? Es que no podemos resolver la ecuación diferencial en forma analítica. En general no tiene soluciones analíticas. Entonces, entramos aquí a los métodos numéricos, ¿verdad? Y en los métodos numéricos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos, señor Cruz, cuando hacíamos los métodos numéricos? Bueno, Inge, lo que hacemos primero es plantear la función prueba, Inge. Eso. Por lo tanto, si yo quiero plantear la ecuación diferencial en forma general, cuando ya quiero hacer un elemento, lo hago de exactamente la misma forma, pero solamente para ese elemento, para ese subdominio, no para toda la estructura, porque no puedo plantear toda la estructura. Por eso la he dividido en elementos. Por lo tanto, señor Halcón, está claro que lo primero es plantear la función prueba. Sí, pero me dice, sí, ingeniero, vamos a quedar aquí a poco, más si no. Se me pasa. ¿Sigue pensando o ya está claro? No, ingeniero, me he confundido, ingeniero. Sí, pero es que espero que no se confunda cuando se lo evalúe. No podemos ya. Señor Cristian Campos, ¿sí? Eso que usted decía, hay que ver cómo se deforma, hay que plantear una función prueba, ¿ver? Y tratar de resolver, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una función prueba. En forma general, esta función prueba, en forma general, vamos a tener que, no voy a usar estos apuntes, pero para comenzar sirve, porque están bien. Esta función prueba, que aquí he usado f, pero nosotros estamos utilizando la función u, ¿verdad? Como función desplazamiento. Entonces, esta función desplazamiento, aquí la hemos llamado f, pero bueno, la vamos a llamar u. Es función de x, de y y de z, en forma general. Estoy hablando de una función de desplazamiento para un elemento tridimensional. Y entonces, eso está es el producto de los parámetros que nosotros llamamos, cuando planteamos la función,
llamábamos los parámetros A. Pero ahora no los vamos a llamar los parámetros A, sino vamos a llamar los desplazamientos en el nudo. Eso van a ser ahora nuestros parámetros A. Entonces, a ver, a rigor no son los desplazamientos. Vamos a hacer que sean los desplazamientos. Pero cuando planteamos la función desplazamiento, no necesariamente son los desplazamientos en el nudo. Entonces, lo más sencillo es cuando hacemos un elemento de search. Vamos a comenzar a tratar de entender cómo planteamos ahora la función prueba. Y una vez que hemos planteado la función prueba, ¿verdad? Señor Gutiérrez, si planteamos la función prueba, ¿qué tenemos que hacer? Que esa función prueba cumpla con las relaciones físicas, geométricas y de equilibrio, ¿no le parece? Porque entonces ahí estamos indicando que esta función prueba es la solución a la ecuación diferencial que gobierna este elemento. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos ligando, señor Gutiérrez? A ver. Sí. Ya, señor Andrés Gutiérrez. Sí, se entiende. Señor Paz. Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, sí, ahora sí, pero no me diga ahora que cómo comienzo. Parte más importante que vamos a hacer ahora es el cálculo de la materia. ¿Por qué es la parte más importante? Porque ahí vamos a aplicar las relaciones de la teoría de la ciudad que hemos aprendido, vamos a aplicar los métodos numéricos, vamos a aplicar los teoremas energéticos. Todo lo que hemos hecho vamos a aplicar ahora para calcular la matriz de rigidez del elemento. El resto, ensamblar, aplicar las condiciones de Bode, resolver el sistema, se supone que es mucho más sencillo. Además, ustedes, depende del método que utilicen, ustedes ya han resuelto sistemas de ecuaciones de todo tipo, entonces lo debemos tener claro. No es eso lo que vamos a enseñar. Ahora lo que tenemos que ver es cómo calculamos la matriz de rigidez de un elemento. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar con un elemento muy sencillo, después podemos ir aplicando esto mismo para todos los otros elementos. Ahora, pero ya aquí vamos a entrar con un elemento que ya lo hemos simplificado, pero solamente para entrar a fondo en la próxima clase, para ya comenzar a estudiar en forma clara todo cómo vamos a hacer. Porque aquí tenemos que calcular, tenemos que entender que vamos a utilizar este método, o lo que vamos a hacer acá, puede ser para elementos tridimensionales, para elementos bidimensionales y para elementos unidimensionales. Lo importante es que aquí sí tenemos que ver que al simplificar, por ejemplo, al simplificar a la teoría de la flexión para elementos de viga, ya no vamos a hablar de deformaciones, ya no vamos a hablar de tensión, vamos a hablar de momentos y de curvatura. Entonces, eso es lo importante que ahora tenemos que aprender. Lo más difícil para el tema ya de estudiar el elemento son las simplificaciones. A rigor, lo más sencillo sería plantear un elemento tridimensional que está en función de x, y, z, y está en función de los desplazamientos en las tres direcciones. Ahí no hay ninguna teoría para simplificar. Y ahí es donde vamos a hacer hincapié también, en que para entender cómo funciona un elemento unidimensional o la flexión, requerimos saber la teoría de Bernoulli, que es para la flexión de vigas. Si queremos un estado plano de tensiones, requerimos un elemento de Moore, requerimos conocer la teoría del estado de plano de tensiones, o si quieren, la teoría de la membrana. Entonces, todo eso tenemos que aprender simplificando. Justamente ahora vamos a entrar a eso y quiero que entendamos bien lo que vamos a hacer.
Pero en este caso vamos a hacer, simplemente para comenzar, para que vayamos viendo lo que queremos hacer, vamos a hacer rápidamente el elemento unidimensional. Entonces, nosotros retiramos un elemento unidimensional de una estructura, de una cercha en el espacio o una cercha en el plano, no hay diferencia. Solamente va a ser bien. Entonces, si tenemos una cercha en el plano, yo de una cercha saco el elemento y este elemento que es el que voy a estudiar va a tener un desplazamiento. Ahora vamos a considerar que este elemento de cercha no se flexa, solo va a tener el efecto axial, porque ya, digamos, ya lo hemos simplificado. Por lo tanto, voy a tener la dirección 1 y la dirección 2. Por lo tanto, en esta dirección 1 yo va a haber una fuerza en el extremo, que es la fuerza 1, y va a haber una fuerza, un desplazamiento en el extremo de este elemento, que lo voy a llamar un elemento I cualquiera, va a ser la fuerza en el inicio, y va a haber una fuerza al final del elemento I, va a ser la fuerza en la dirección 2, y aquí voy a tener el desplazamiento en la dirección I, en la dirección 2. Y este elemento tiene una longitud L. Y ahora esta es una característica geométrica, y obviamente tenemos que entrar con las características físicas. En este caso, la única característica que nos interesa es el módulo de elasticidad. Y acá tendríamos además el área, que sería una característica geométrica. Bien, entonces ahora es que lo primero que tendríamos que hacer es plantear una función prueba. En general, ¿verdad? En general, como vemos ahí, esta función prueba, U, que es función de X, Y, Z, en general, tenemos en los tres ejes cartesianos, tenemos la dirección, en la dirección del eje UX, que es función de X, Y, Z. Esto es lo que pasa en general, UY, X, Y, Z, y UZ, X, Y, Z. Bien, esto es en forma general. Y obviamente esto que está en forma general van a ser las funciones que vamos a plantear, que eso viene de lo que dijimos, que son las series que vamos a utilizar. En este caso, ustedes quieren polinómicas, multiplicadas por los parámetros que vamos a llamar ahora, en vez de A, los llamaremos los parámetros A. Aquí en los apuntes, llamado, no sé qué, bueno, se llama U, pero no, eso ya es cuando ya hemos puesto en función de los desplazamientos. Bien, entonces tenemos esto. Ahora vamos a hacer para este elemento, vimos que lo hemos simplificado, y ahí vamos a hacer hincapié en cómo simplificamos para cada elemento, y obviamente no tiene la función Y, ¿verdad? Si yo tengo aquí este es el eje X, siempre a nivel, vamos a trabajar a nivel local del elemento. Si yo tengo X, tengo Y, y tengo Z para afuera, este elemento solamente funciona en la dirección X. O se comprime o se tracciona. Y por lo tanto, si solo trabaja en el eje X, todo esto se simplifica y solo voy a tener la función UX, función de X. Y por lo tanto, esta es la función prueba. Y entonces, ¿cuál sería esta función N? En una sola dirección. Entonces, ¿cuál sería la representación? Podríamos plantear una función acá, una función lineal, una función polinómica lineal. ¿Por qué lineal? Porque no tendrían este elemento, si el área no varía y el módulo de elasticidad no varía, entonces
el desplazamiento debería variar en forma lineal, o sea, cada punto se va desplazando en forma lineal. Y por lo tanto, lo único que yo plantearía aquí es una función lineal. Entonces, para ponerlo bajo este esquema, podemos decir que esto es igual entonces a 1x alfa 1, alfa 2, donde esta acá serían las funciones de posición y estos son los parámetros, o los grados de libertad, que son los parámetros. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, es plantear la función prueba. Bien, pero ¿qué dijimos en la función prueba? Que no nos interesa tenerlo en función de los parámetros de la recta acá, porque lo que quiero es ensamblar. Y para poder ensamblar, yo debería tener en función de los desplazamientos de extremo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tratar ahora es de poner esta función prueba ya no en función de los parámetros de la serie que hemos planteado, sino en función de los desplazamientos 1 y 2. ¿Verdad? Ya, entonces ahí, ¿cómo comenzaríamos haciendo eso? ¿Cómo se le ocurre? A ver, vamos, quiero ver, señor Apaz. Ingeniero, tendríamos que invertir la función. Pero ¿cómo voy a invertir esta función? A ver, dígame, ¿cómo invierto esta función? Lo que yo quiero es simplemente poner esta función ya no en términos de los parámetros alfa, sino en términos de los desplazamientos de la viga. A ver, vamos, Sí, señor. ingeniero. ¿Cómo? ¿Podría despejar, ingeniero, la alfa 1 y ponerlo en función del desplazamiento? ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo despejo y lo pongo en función del desplazamiento? Sería alfa 1 igual a ux función de x menos alfa 2 por x. Sí, pero esto no se olvide, este es un parámetro y esta es una función. Si luego lo que yo quiero encontrar es la función, pero no quiero esta función ux que estamos viendo ahí, está en función de los parámetros alfa 1 y x, ¿verdad? Vamos, señora Paz, o sea, no me digan que entendemos, sino la verdad no estamos entendiendo. A ver, ¿qué dice usted, señor Cristian Campos? No tengo idea, Inge, cómo podríamos. Ay, ahora sí ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, vamos a tener que estudiar horrores, señor Campos. Señor Diego Chambi, ¿tiene idea? No, ingeniero, estoy pensando. Señor Alcázar. ¿Está ahí, señor Alcázar? No. Sí, estoy con problemas de audio algún rato, ¿no? Bueno, alguien me Podría puede... ser optimizar la estructura, la función prueba, hacer ¿Cómo? pasar por los dominios mi función U1 y U2. No entiendo. A ver, ¿cómo me explica? ¿Cómo relaciono esto? Ya dije, lo que me interesa no es encontrar esto en función de los parámetros alfa 1, alfa 2, sino en función del 1 y 2, que son los desplazamientos, ¿verdad? Lo que me dice. ¿Cómo hago eso? Inge, lo que me acuerdo era el proceso de optimizar la función prueba. Y al proceso al Sí, hacer ese pero proceso, no es, ahorita yo no puedo optimizar una función, no voy a optimizar esta función prueba sin... es que me acuerdo que esa era la manera de obtener esos parámetros, Inge.
No, era con forma de calcular los parámetros. Sí, vamos a hacer esos valores, vamos a calcular esos valores de tal forma que sea la mejor aproximación a la ecuación, digo, a la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero acá lo que habíamos visto en el método de los elementos finitos, cuando divido en subdominios, ya no voy a tomar las variables alfa 1 y alfa 2, sino voy a tomar los valores de la función, en este caso, al inicio y al final, que en este caso los valores de la función serán lo que llamamos el A1 y A1, A2, etcétera. Ahora son el 1 y el 2, son los valores del desplazamiento. A ver, ingeniero, sí. ¿podríamos reemplazar las condiciones de borde para hallar U1 y U2? Ahora sí, ahora estamos mejorando, pero eso es el señor Paz. A ver, lo que dice el señor Paz ahora. ¿Cómo puedo ahora plantear? Vamos a hacer un concepto, pensé que esto ya estaba clarísimo, pero bueno. Esto está en función de los alfa, ¿verdad? Ahora yo quiero plantear esto en función de U1 y U2. Un elemento cualquiera. Entonces, ¿qué indicamos, no es cierto? Es que a este UX, para el valor de X que sea igual a 0, en función del alfa, ¿cuánto va a valer esta función UX para X igual a 0? O sea, esta función UX, porque se va desplazando, para X igual a 0 va a valer ¿cuánto? Va a valer el desplazamiento al inicio. Va a valer 1. Y este UX para L va a valer U2. Esa función tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces, si entramos en esta ecuación lineal acá, con X igual a 0, entonces vamos a tener que para X igual a 1 es igual a 1, pero es igual a alfa 1, ¿verdad? Para X igual a 0 es igual a alfa 1. Y acá, para X igual a L, vamos a tener que esto va a ser, el U2 va a ser alfa 1 más cuando X es igual a L más alfa 2. L. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Es que ahora, si yo reemplazo y encuentro este alfa 1 y este alfa 2 en función del 1, entonces yo puedo tener esta función en términos de los desplazamientos de extremo del elemento. O sea, en otras palabras, esta función prueba que me doy la voy a tener en función de los valores del desplazamiento en el inicio y en el final del elemento. A ver, señor Cristian Campos, ¿está más claro o no todavía? Sí, está más claro. Bueno, pero tiene que estar clarísimo, porque esto es lo más fácil. Esta parte, ¿no? Después se complica. A ver, señor Gutiérrez, Andrés, no sé si estamos entendiendo. Sí, ingeniero. Ingeniero, para la función prueba, nuestras funciones siempre van a estar en función del desplazamiento, ingeniero. O sea, Sí. siempre va a ser UX, UY y UZ. Siempre. No siempre. Hay veces, sí, ahí, pero ya se entra en detalle. Hay veces que nos tenemos que hacer, por ejemplo, para la torsión, tendríamos que ser que sea la derivada de una de estas funciones, la función prueba. ¿Me entiende? Porque ya no es un desplazamiento, sino es un giro, la función, para torsión. ¿Se ubica? O sea, a ver, trate una barra y quiera, la barra le da una torsión al principio y al final,
y la barra se va a girar, ¿verdad? A lo largo de toda. Entonces la función ya no es una función Ux, Y o Z, sino sería ya una derivada, una variación del giro. ¿Sí? Sí, sí. Pero a medida que vayamos haciendo elementos, sí vamos a ir entendiendo. En general, se parte de estas tres funciones, ¿verdad? En casos especiales, sí vamos a entrar a algunas otras para representar la simplificación. Pero ojo, es porque simplificamos la estructura, ¿verdad? O sea, la torsión no existe en un elemento tridimensional, ¿verdad? Si existe un estado plano de tensiones, digo, existen tensiones y deformaciones que son, digamos, las que trabajan como un elemento, las tensiones sigma XX, Y, las tensiones tangenciales. A ver, no quiero mejor explicarme. Si nosotros vamos al concepto general, se complica más cuando simplificamos a los elementos. En forma general, pero usted va a entender que acá yo tengo los desplazamientos en X, en Y y en Z, que son funciones de X y Z. Entonces, si usted aquí, en el elemento tridimensional, vamos a considerar un tetraedro, este tetraedro acá va a tener tres ejes, ¿verdad? Va a tener un eje X, va a tener un eje Y y va a tener un eje Z. Entonces, cada uno de estos, ese tetraedro, vamos a tener 1, 2, 3, 4 nudos, y por lo tanto vamos a encontrar la función Ux, que va a estar en función de ¿quién? Va a estar en función de las direcciones Ux de cada uno de estos nudos, porque en cada uno de estos nudos voy a tener, aquí voy a tener X1, Y1, Z1, aquí voy a tener X2, Y2, Z2, aquí voy a tener Y3, X3, Y3, Z3, aquí X4, Y4, Z4. Entonces, en función de estos desplazamientos de cada uno de estos nudos, vamos a plantear la función Ux, que va a ser una función lineal, pero no va a ser una función lineal solo de X, va a ser una función lineal de X, Y y de Z. ¿Verdad? Entonces, es el elemento más sencillo. Ahora, obviamente, esto al simplificar este tetraedro a un elemento unidimensional ya deja de ser un tetraedro, ¿no? Si no es solamente una barra, y por lo tanto solo va a ser función de lineal de alfa 1 y alfa 2 y solamente en la dirección X, que es el elemento a rigor más sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver, a medida que vayamos viendo, vamos a ver que si podemos lograr hasta los elementos hacer algo tridimensional, lo hacemos, pero normalmente conseguimos llegar solamente hasta estado plano de tensiones o hasta placas en el mejor de los casos. Pero lo importante, en este momento, lo importante es que planteemos esta función prueba que me he dado, que es esta acá, que ahora la planteemos ya no en función de alfa 1 y alfa 2. Iniciamos el proceso planteando en función de una serie polinómica, en este caso. Bueno, cuando hagamos un elemento de pórtico, un elemento de flexión, ya no podemos hacer un elemento lineal, ¿verdad? Si hacemos un elemento de pórtico, ya tenemos que llevar en cuenta la flexión. Y la flexión ya no puede ser representada por un elemento, por una variación lineal, sino ahí vamos a tener que hacer una variación de tercer grado, ¿verdad? Un polinomio de tercer grado para poder representar adecuadamente la flexión de una viga. Pero en este caso que estamos haciendo, entonces, lo que vamos a hacer es que acá esto lo podemos representar, esto, si reemplazamos acá, por lo tanto, esta función Ux, función de X y de U, para poder poner una función de U, vamos a hacer, reemplazar, el alfa 1 es 1, y el alfa 2 acá sería más, sería 2
menos alfa 1 sobre L, ¿verdad? A ver, díganme si estoy en lo correcto o no. Estoy reemplazando acá el alfa 2 y el alfa 2 aquí es U2 menos alfa 1 sobre L. Eso viene de acá, ¿no es cierto? El alfa 2. El alfa 2 es U2 menos alfa 1 sobre L. Y esto multiplicado por X. Y entonces el alfa 1 acá es 1. Por lo tanto, acá yo tendría 1 más U2 menos 1 todo esto sobre L, y esto multiplicado por X. Entonces, fíjense que lo que hemos conseguido que esta misma función Ux ya no esté representada en función de alfa 1 y alfa 2, sino esté representada en función de los desplazamientos en el extremo del nodo. Por tanto, la primera etapa es plantear esto en función de la serie y la segunda es transformar y plantearlo en función de los desplazamientos. Entonces vamos a ver la próxima clase. Tenemos que ir haciendo en forma general el planteamiento y de pronto sería bueno al mismo tiempo plantear la función prueba de un elemento de cercha, un elemento de viga, inclusive de pronto un elemento de estado plano de tensiones. O primero entendemos bien una viga y después vamos a los otros dos. Es igual. Cualquier mecanismo. De repente es mejor llegar hasta el final planteando una función, la forma general y como ejemplo haciéndolo a través de un elemento de cercha. Bueno, a ver, hasta ahí llegaremos y ya la próxima clase sí que tenemos que tenerlo claro. Voy a buscar el mejor. Aquí teníamos, no sé, ese elemento de cercha, pero estamos usando otra nomenclatura, pero aquí está. Entonces lo que buscamos es esto que estaba haciendo acá. Finalmente, cuando reemplacemos, ahí está el A y el B, vamos a ver esto para terminar esto acá. Sería ahí lo que tenemos que es el UX, función de X y U, va a ser igual a 1 menos X sobre L que multiplica, esta sería la función, X sería, la otra sería X sobre L, y esto multiplicado por el 1 y el 2. Llegamos a esta expresión haciendo esto, bueno, esto es sobre L, ¿no? Bien, vamos a ver de llegar a lo que quería con esto mostrar que la primera etapa es plantear la función prueba en función de los parámetros de la serie que hemos adoptado, de la serie polinómica, pero lo que nos interesa para después poder ensamblar, eso ya lo vimos cuando hicimos elementos finitos, para poder ensamblar tenemos que ponerlo en función de los desplazamientos en los extremos del elemento. Bueno, hasta ahí llegaremos. Nos vemos el jueves. A ver, ¿quién quiere alguna aclaración o algo? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Para la función U que depende de X y alfa, entonces, para una viga solo va a depender de dos variables, de alfa 1 Así y es. alfa 2, o... Sí.
¿Por qué? A ver, piense usted, está bien la pregunta, pero analice usted, agárrese inclusive un elemento de una barrita, ¿no es cierto? Y usted esa barrita no la va a afectar. ¿Qué puede hacer con esa barra? Jalar nomás, ¿verdad? Jalar o comprimir. Porque la carga tiene que estar en el extremo, en la misma dirección X. Entonces, ¿qué puede hacer esa? Solo puede variar en la dirección X. Por eso hacemos su X solamente. Y solo va a depender de X, no de Y, de Z. ¿Sí? Y en este caso, si la área es la misma y el módulo de la elasticidad es el mismo, digo, son constantes a lo largo del elemento, no tendría por qué variar en forma diferente a la que es una forma unidimensional. Y obviamente que solo va a depender de los desplazamientos en los extremos. Porque no hay giro ahí, no hay, ya vamos a ver que no hay giro y no hay, no, este elemento, cuando hablamos de el efecto axial y un elemento de Sercha, no se flecta. Por lo tanto, ahí ya no entra el concepto de momento, etc. A ver, no sé si, por eso le llamamos un elemento de Sercha. Este valor de U, ¿para qué nos sirve? Porque para diseñar, digamos, una viga o algo así, necesitamos el diagrama de momento, ¿no? Entonces, esta variable, ¿para qué nos puede servir? Ya, bueno, entonces me parece, está bien. Ahí tenemos que volver a entender el concepto. Primero, dijimos que las variables en cualquier caso, ya hemos dicho, las variables son el desplazamiento, las tensiones y las deformaciones. No hay más. Si usted quiere conocer, en un elemento de Sercha usted no puede hablar de momentos porque no existe el momento rigor. ¿No es cierto? Porque usted está concibiendo que un elemento de Sercha no tiene rigidez a la flexión, porque se supone que estaría articulado. Usted está despreciando totalmente la flexión de ese elemento. Por eso que las cargas tienen que estar aplicadas en la unión, en el nudo. Entonces, ¿para qué me sirve el desplazamiento? Usted tiene razón. Es que ¿qué tengo que hacer con el desplazamiento? Si yo aplico la relación geométrica, ¿qué es la relación geométrica? Me relaciona el desplazamiento con la deformación. Y después tengo la otra relación, que es la relación física, que me relaciona tensión con deformación. Por lo tanto, si yo tengo la función de desplazamiento, puedo calcular a través de la relación geométrica, puedo calcular la deformación. Y a través de la ley de Hooke, que es la relación física, puedo calcular la tensión. Y si yo tengo la tensión en cualquier punto de este elemento, puedo calcular, multiplicada por el área, puedo tener la fuerza que hay en ese elemento. Y bueno, y tengo todo, tengo las tensiones, aquí no hay momento, pero tengo la tensión, la deformación y el desplazamiento. Para eso sirve, o sea, en otras palabras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que calcular la función de desplazamiento, las relaciones físicas y las relaciones geométricas. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es partir de encontrar una función de desplazamiento por el método de desplazamiento, la función de desplazamiento que es la que mejor se aproxima a la ecuación diferencial que obviamente este elemento. A ver, está bien, vamos a ir insistiendo en estos conceptos a medida que vayamos, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Sí. En el caso de un pórtico, Sí. le aplicamos fuerzas, digamos, horizontales de sismo. Va a tener desplazamientos. Ahora, para poder aplicar esta función prueba, necesitamos conocer el desplazamiento en los extremos, ¿verdad? Entonces, Sí. previamente necesitamos que mi pórtico esté deformado, si no, no podemos saber
esos desplazamientos en los extremos. Obviamente. Sí, pero aquí lo que usted va a plantear la forma que se va a deformar. En un pórtico usted tiene los dos efectos. Primero va a tener la UX, lo que está hablando de un elemento, ¿no? Un elemento de pórtico. Un elemento de pórtico puede tener un efecto axial, pero también puede tener una flexión. Entonces usted va a tener dos funciones, ya no va a tener una sola. Va a tener UX, que es la función en el eje de la viga, y va a tener UY, que es el desplazamiento por flexión de la viga. ¿Sí? Entonces usted va a tener dos funciones, la UX y la UY. Y entonces para eso usted va a tener el efecto axial y el efecto de flexión. Y entonces usted va a calcular una matriz de rigidez que lleve en cuenta tanto el efecto axial como el efecto de flexión. Entonces, ¿qué va a calcular? Si usted va a plantear de esa forma, usted va a poder calcular el UY y el UX. Y teniendo el UY y el UX, vamos a ver por la teoría de la flexión que ahí usted ya va a representar la variación de tensiones a través del momento y la variación de deformaciones a través de la curvatura, que es la teoría de la flexión. Pero eso lo veremos exactamente. Vamos a llegar a la matriz de rigidez y un elemento de viga, obviamente. A ver. Entonces, mientras mi elemento tenga más componentes de desplazamiento, digamos, en X y en Z, la matriz va a aumentar en tamaño. No, la matriz va a aumentar en tamaño cuanto más la función prueba hagamos más extensa. En otras palabras, si usted hace una función lineal, UX, UY y UZ, porque usted en el caso de un elemento digamos, un elemento de cercha, no hay otra forma que ser una función lineal, no hay otra posibilidad. Pero si usted tiene ya un problema tridimensional, el UX sería función de X, Y y Z, que podría ser una variación lineal. Ahora, si usted tiene un elemento de placa, por ejemplo, bidimensional, ya no va, o un elemento de viga, primero, usted ya no puede utilizar alfa 1 y alfa 2 para un elemento de flexión de viga. ¿Por qué? Porque usted va a tener las condiciones de borde en el extremo de la viga, van a ser, usted va a tener el giro y va a tener el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, para poder representar esa función UY, ya no voy a utilizar solamente dos términos de la serie, sino obligatoriamente voy a tener que utilizar 4 términos de la serie. Entonces, vamos a ver que para varios tipos de elementos vamos a utilizar más términos, que esto es lo que va a hacer que la matriz de rigidez sea mayor o menor. En otras palabras, la matriz de rigidez va a ser de qué grado va a ser. Si usted tiene un elemento de pórtico, usted representa el elemento de pórtico a través de un desplazamiento en su eje vertical y un giro. Por lo tanto, usted tiene 3 de un lado, 3 del otro. La matriz de rigidez va a ser de 6 por 6. ¿Ya? Sin embargo, si usted tiene una placa y usted toma 4 puntos de la placa de los vértices, entonces cada uno de esos usted puede tener un desplazamiento y un giro. Por lo tanto, ahí usted puede tener una placa de una matriz de rigidez de 12 por 12 o de 16 por 16, dependiendo de cómo lo plantea. Entonces, la matriz de rigidez va a depender de los grados de libertad que usted plantea en el extremo de cada uno de los elementos. Pero obviamente, si es una viga, usted no puede decir que solamente hay la variación en la dirección X. Usted va a tener la variación en las 3 dimensiones. Pero yo creo que eso lo vamos a entender bien haciendo y entendiendo la teoría de la flexión, además. ¿Qué es la parte más complicada? Simplificar esto y llevar esto a una matriz de rigidez. ¿Qué es lo que queremos? Calcular la matriz de rigidez. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien.
Si no hay, nos retiramos. Pero me gustaría que comiencen ya a pensar eso. Señora, pasa, tiene que estudiar porque si no, ahí estamos complicados. Si ya le pregunto ahora, ¿cuál es la primera, qué es lo primero que hacemos al plantear materiales? No sé, ahí me quedo bastante preocupado, ¿verdad, señor Paz? Así que volvamos a repasar. Muy bien. Si no hay más preguntas. Ingeniero, disculpe, Sí. ¿qué fecha vamos a dar el segundo parcial? Ya tenemos que darlo. A ver, señor Alcázar, ¿cuándo dijimos? Inge, tenía que ser este jueves y sábado. ¿Este sábado? Jueves y sábado, sí. Wow. No, entonces ya tenemos que dar nomás. Mañana es este jueves, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Bueno. Sí, podemos darlo este jueves. Este jueves y este viernes, ¿no? Ahora ya no es sábado. Ingeniero, le comento de que la materia de puentes tenemos entrega de proyecto el lunes, entonces no vamos a poder estudiar convenientemente. Quisiera pedirle que el examen sea para la siguiente semana. Por favor, Inge. Ya, pero por eso, veremos entonces para jueves y viernes, ¿ya? De la próxima semana, señor. Está bien, ingeniero. Viernes a Alcázar. la misma hora, ¿verdad? Sí, pero ya no hay ninguna otra excepción, ¿verdad? O sea, tiene que ser jueves y viernes de la próxima semana. O sea, ya quede eso como fijo, ya no hay ninguna postergación a eso. Sí, Ya, ingeniero. Está bien. Entonces, dijimos que tienen que ser 1 hora y media, ¿no? ¿Es por cada grupo o 1 hora? ¿Cómo hacemos en Alcázar? Sí, se empieza a las 5, Inge, hasta 6:30 el primer grupo y después hasta las 8 el segundo grupo. Ya, ok. Entonces ahí están los grupos, ¿verdad? De los que tienen que dar el examen. Y Sí, verifíquenme y los que están habilitados, ¿no? Para el examen. Sí, Inge, están creo todos habilitados. ¿Seguro? Aquí Sí. yo veo algunas caras nuevas, ¿o no? Erwin Vladimir no está habilitado. Bueno, no hay problema que pase las clases, pero no está habilitado. No, es Erwin Vázquez, Inge. Está bien. Es Sí. que sale aquí Erwin Vladimir, ya está bien. Y siempre salía Erwin Vázquez y ahora sale Erwin Vladimir. Ya está bien. No, está bien. Por eso no lo llamé, porque no sabía quién era Erwin Vladimir. Está bien. Ok. Voy a cambiar, Inge. Ya, perfecto. No, a lo que era nomás. Bueno, si ahora ya sé que es Vladimir, no hay problema. Muy bien, entonces los que están habilitados, entonces, ¿cuántos son? Creo que son 20, ¿no? 21. No, 20 creo que son. Sí, 20 son. Ya, estos son los 20 que han nacido hoy día, ¿verdad? Entonces, ya, pues, la secuencia es, primero dan la misma secuencia de la vez pasada, ¿no? Usted haga el formato, ¿verdad? Comenzamos con la misma lógica que hicimos para el primer parcial. Ya, Inge, sabíamos cambiar para el segundo parcial, o sea, los que dieron al último, al anterior, ahora primero. Así vamos a hacer. Ya, ok. No hay problema. Hacemos la misma lógica, ¿ya? Está bien. Ok. Muy bien. Inge, disculpe, ¿hasta qué tema vamos a dar el examen? ¿Cómo? ¿Hasta qué tema vamos a dar el examen? Hasta este tema, hasta ahora. Ya, Inge, exacto. Sí, o sea, ya esta última parte que es importante, que es la que vamos a dar ya para el final. Pero sí, para esta es hasta donde estamos. ¿Ya? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.